Voy a pasar yo ahora junto a Cristian Andino, él es filósofo, investigador. ¿Qué tal? Gracias por venir. Hola, Luis. ¿Qué Gracias tal? por la invitación. Bueno, mira, queríamos hablar justamente de manera un poco más amplia sobre lo que está pasando en el mundo y en Europa en particular. En realidad en los países que estos grupos fundamentalistas vinculan con la alianza, digamos, para básicamente el combate hoy a lo que se conoce como el Estado Islámico, ¿verdad? Pero sobre todo me gustaría hablar de cómo arrancamos este siglo después, digamos, del fin sobre todo del último tramo del siglo XX, que se habló ingenuamente, ¿verdad?, el fin de la historia, se cayó digamos, el bloque soviético y el mundo el capitalismo supuestamente había, digamos, ganado la batalla y era el modelo que nos llevaba a todos al desarrollo. A partir de ahí tenemos estos grupos fundamentalistas, la resurrección de los nacionalismos y afloraron, digamos, con mucha fuerza esas diferencias que había en el mundo, porque tiene mucho que ver con la pobreza también de todos estos países, ¿verdad? Donde hay una mayoría de la religión musulmana y una frustración ante gobiernos dictatoriales terriblemente corruptos, muchas veces apoyados por estos gobiernos, digamos, que hoy están combatiendo al Estado Islámico. ¿Qué perspectiva hay en este escenario? Bien, el problema es muy complejo, ¿verdad? Y tenemos que analizarlo desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la tendencia hoy a hablar, por ejemplo, de fundamentalismo y asociarlo directamente a los grupos terroristas, qué sé yo, hoy el Estado Islámico, etc. Y bueno, hablar de eso a lo mejor nos llevaría mucho tiempo, pero si partimos de la palabra mismo, fundamentalismo, es un anglicanismo, ¿verdad? En realidad el fundamentalismo, aunque parezca paradójico, no inicia en el Medio Oriente ni en ninguno de estos países árabes, sino que inicia en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, con estos grupos protestantes o luteranos, calvinistas, Claro, que reaccionan contra, por ejemplo, teorías como el darwinismo y plantean The Fundaments, que es el libro que resume un poco la esencia de su fe y la interpretación literal de la Biblia, etc. Y esto coincide, diríamos, este movimiento religioso coincide con una visión de país como Norteamérica, como la nueva depositaria y bendecida por Dios y la nueva cristiandad. Esto es aprovechado por la política después y luego, entonces, cuando hablamos de fundamentalismo habrá que hablar no de fundamentalismo, sino de fundamentalismos que inician con una connotación religiosa y luego podríamos hablar de un fundamentalismo psicológico, político, ¿verdad? Ahora bien, yendo al problema de hoy, ¿verdad? Los atentados en el mundo y el problema de la paz mundial, ¿verdad? Ciertamente, probablemente los fundamentalismos, y hay que analizarlo muy bien, son la gran amenaza a la paz mundial, pero hay que ver que hay fundamentalismo en toda parte. En realidad, por ejemplo, me decías este tema de el foco conflictivo permanente en el Medio Oriente, ¿verdad? Y de nuevo, no se puede analizar el fenómeno desvinculándolo del lado histórico, ¿verdad? Por ejemplo, y para no ir tan atrás, porque el problema del Medio Oriente es un problema que tiene al menos 600 años, porque inicia con el periodo del Imperio Otomano, claro, que cuando toma Turquía y enclastra Europa y produce todo el fenómeno que se llamó después, los siglos posteriores, el imperialismo, ¿verdad? Sí. Que Europa se expande. Y el Imperio Otomano duró hasta casi la Primera Guerra Mundial, y eso hay que entenderlo dentro del fenómeno que podemos llamarlo el imperialismo, sobre todo de Francia e Inglaterra, que cuando... a ver, en el Medio Oriente tenemos esta gran cuestión de que tenemos una gran cultura, que es la cultura árabe, y después tenemos un montón de tradiciones dentro que tienen que ver no necesariamente con el Islam, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el inicio del imperialismo? Que se empiezan a crear estos países que nosotros le llamamos ficticios en realidad, porque se crean fronteras que no respetan cuestiones culturales, ¿verdad? Exacto. Entonces empieza el problema de que hay una cuestión muy interesante que pasa en el Medio Oriente que tiene que ver con la cultura árabe tiene la tendencia a la unificación, ¿verdad? Sí. Entonces cuando hoy aparece el ISIS, aprovecha
un concepto que se tiene en la tradición árabe, que es la unificación y la vuelta al pasado, que es esta cuestión de formar un califato, Claro, ¿verdad? exacto. Que es lo último que aparece. El tercer califato, le dice, o el cuarto califato, creo que. El tercer califato va a ser. Ha habido pocos en realidad, y no recuerdo muy bien cuál, pero ellos reivindican esto de Sí, una sola una nación, unidad, ¿verdad? claro. Entonces, Es importante, Cristian, antes de avanzar, porque la gente se pierde, digamos, esa parte de la historia para entender, porque la historia no es por una cuestión, digamos, de, digamos, hobby, sino es imposible entender la situación que se claro, vive hoy sin revisar lo que es la historia, ¿no? Y explicarle a la gente que estos países que hoy conocemos como Israel, la Palestina que hasta ahora no existe, Irak, Irán, son creaciones de los imperios capitalistas que ganan la Primera Guerra Mundial y claro. que toman arbitrariamente la decisión de crear estas naciones. Sí, y esto termina después de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando empiezan las luchas por las luchas de liberación nacional, ¿verdad? Sí. Que le llaman. El problema es que cuando se van estas potencias, finalizada la Segunda Guerra Mundial, crean un último Estado, que es el Estado de Israel, y que empezó el mayor conflicto desde los 50 en adelante. Y hay que entenderlo ahí, bueno, y qué papel cumplen allí los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos estos movimientos integristas, estos movimientos terroristas que crean el problema y que aparecen muy fuertemente desde el 11 de septiembre con el atentado a las Torres Gemelas, allí aparece muy fuertemente, en realidad ya estaba mucho antes, pero aparece en el mundo, diríamos, la figura de Osama Bin Laden, ¿verdad? ¿Quién es o quién fue Osama Bin Laden? Que lo atribuyen su muerte recién en el 2011, ¿verdad? En los años 70 y en los años 80, ya acabada la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la Guerra Fría, lo que sucede es el mundo se polariza y la Unión Soviética y los Estados Unidos inician su proceso de expansión ideológica, ¿verdad? Por eso le llaman Guerra Fría, porque era un conflicto más ideológico que... Una guerra de baja intensidad, Claro. no entre ellos, pero sí en los territorios que estaban Claro. bajo su égida. Es el origen también de nuestras dictaduras militares en toda América Latina. Bueno, Exacto. lo cierto y lo concreto es que no hay que olvidar eso con que iniciábamos, que decíamos que el fundamentalismo como tal inicia en los Estados Unidos y este grupo conservador, evangélico, es el que auspicia en realidad la aparición y la alza al poder de Ronald Reagan 2 periodos y Bush 1 periodo, 70-80, y ellos son los que fomentan lo que, por ejemplo, Reagan hablaba de Bin Laden como ejércitos de libertad, o sea, o embajadores de la Claro, libertad. el talibán. Ellos fomentan ese grupo porque en el final de los 70 eso fue un territorio donde la Unión Soviética tenía era zona de influencia de la Unión Soviética. Entonces ellos fomentan estos movimientos de resistencia, diríamos, ¿verdad? Que pierden su razón de ser cuando cae la Unión Soviética en el 89 y entonces se convierten en un gran peligro para el avance de eso que iniciábamos del pensamiento único o del régimen de la libertad o la democracia, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos recuperan este pensamiento árabe muy fundamental que es la unificación, ¿verdad? Entonces empieza todo el conflicto que deriva en el 2011, por ejemplo, en el problema de Siria. Pero en realidad, por ejemplo, si nosotros vemos hoy la mayoría de los atentados en el mundo son atribuidos o se atribuyen ellos mismos el ISIS, ¿verdad? Bueno, ¿cómo surge el ISIS? Que allá por el 2003 se consolida en el 2005-2006, pero recién ellos creo que inician su gran expansión desde el 2012, cuando toman Siria y establecen su capital precisamente, y en 2011 hay que ver toda esta cuestión, ¿verdad? Que en el 2011 inicia lo que se llamó en Occidente toda la primavera árabe. Estas son las flores de la primavera árabe. Pero ¿por qué se da? Hay que entenderlo, ¿verdad? Porque si no, nosotros nos quedamos con, diríamos, la visión más extendida, que es, estos son grupos extremistas, fundamentalistas, que utilizan la religión para fundamentar esto que se dice que en la cultura islámica, supuestamente, que en realidad hay una unión entre lo político y lo
religioso y entonces utilizan la Guerra Santa como un mecanismo de violencia, etc. Eso hay que entenderlo muy bien y hay que analizarlo históricamente. Es muy compleja la problemática, porque hay que decir una cuestión que no lo dije, pero estoy asumiendo, ¿verdad? Pero hay que contar a la gente. El Medio Oriente es tan rico, interesante, primero en términos que es una región tan árida, uno dice, pero toda la civilización, porque es el inicio de la Mesopotamia, ¿verdad? Claro. Las civilizaciones, las tres grandes religiones inician en ese lugar y fue con foco de conflicto permanente. Todas las cruzadas y demás que nosotros sabemos tienen que ver con quién tenía el dominio imperial allí, ¿verdad? Y Siria es una de las terceras potencias, tiene la tercera reserva petrolífica y de gas natural hoy. Recién estaba viendo que pasaban lo que pasa hoy en Venezuela. Venezuela es la mayor reserva mundial de petróleo. Entonces, cuando nosotros desvinculamos de ese contexto histórico, geopolítico, la cuestión se complica, ¿verdad? Ahora, los árabes tienen, para empezar, digamos, una historia terrible. Es un pueblo, digamos, como árabe, y ahí entran todas las religiosos o no religiosos, pero los árabes en general son, por decirlo así, una colectividad humana duramente castigada a lo largo de muchísimo tiempo. Estuvieron bajo el imperio turco-otomano, después se vinieron después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un pueblo oprimido y castigado a lo largo del tiempo. O sea, hay como un sedimento, digamos, de, por decirlo en términos modernos, bronca que fácilmente se puede utilizar para, obviamente, convertirlos en fanáticos de una causa que tiene, digamos, como alimento una situación real. O sea, estos son países que están en condiciones de pobreza en muchos casos. ¿Verdad? Ahora, yo te iba a plantear algo, Cristian, para cerrar. Algo que, digamos, fue lo que yo percibí cuando conversé con las personas que estaban en diferentes situaciones en Medio Oriente. Los países en donde reclutan la mayor cantidad de eventuales soldados de una yihad son jóvenes. Sí. ¿Cuál es la característica de los jóvenes de la mayoría de estos países que tienen dictaduras? Son dictaduras, o sea, lo que había en Siria era una dictadura. Son dictaduras corruptas también. O sea, todos estos países mantienen, digamos, dictaduras corruptas. Las oportunidades para la gente joven eran mínimas. O sea, las posibilidades de un empleo, las posibilidades de, digamos, construir un proyecto de vida eran mínimas. ¿Quiénes les ofrecían una oportunidad? Los líderes religiosos, que también eran muchas veces líderes, digamos, políticos religiosos. ¿Qué es lo que le prometían? Volver al pasado dorado de un mundo árabe que en su momento, digamos, fue la cúspide de la civilización de entonces. O sea, por eso lo del califato. El califato es volver a la idea de Averroes, de la medicina árabe. Arabia como el lugar del mundo en donde se desarrollaban las grandes ideas. Y entonces vos escuchás que ellos te hablan de que la pólvora la inventaban los árabes. O sea, hay toda una construcción de un pasado, ¿verdad?, dorado, que contrasta brutalmente con esa realidad cruda que tienen. Todo nacionalismo siempre se alimenta de lo que podíamos llamar una Arcadia perdida. También lo pasamos en Paraguay, ¿verdad? Hace poquito estábamos... Sí. Se hizo viral un artículo que la publicó una periodista uruguaya que salió en la BBC. Sí. Y se hizo viral sobre cómo Asunción se convirtió en madre de ciudades. Claro, ¿verdad? Nos encanta ese tipo de historia. Nos encanta porque en realidad el nacionalismo no apela a una cuestión ideológica fuerte, sino a una cuestión emocional, sentimental, ¿verdad? Recuperar aquello que fuimos, eso es un poco un desafío realmente para los nacionalismos en el mundo, ¿verdad? Porque alimenta el sentimiento de recuperar aquello que fuimos ante la incapacidad de asumir históricamente lo que somos y proyectar lo que queremos ser. Ese es el gran peligro. Lo mío pasa en la sociedad norteamericana, ¿verdad? El presidente norteamericano... Donald Trump ganó así. Donald Trump es el producto de este pensamiento. Así mismo. Por eso digo que ahí tenemos dos opciones. O somos extremadamente pesimistas o insuflamos, construimos un pensamiento alternativo, entendiendo una nueva utopía en realidad, ¿verdad? Y sin tampoco ser estúpidos, ¿verdad? Claro. Porque el imperialismo sigue su causa
Y hoy nosotros tenemos que ser muy claros y tenemos que identificar muy bien estos focos, estos conflictos, y no quedarnos con el cuento de que la guerra o el conflicto o la pelea es entre los buenos y los malos, ¿verdad? Existen grises en estas matices y el desafío probablemente pase por una educación que pueda instaurar esta conciencia. Muchísimas gracias. No, al contrario, a vos por la invitación. Tenemos que hacer nosotros una breve pausa. Enseguida estamos de vuelta.